Año tras año escuchamos cuando llega la época de Sefirat HaOmer y del agua Omer, que parte de las costumbres de semiduelo del periodo del Omer es por la muerte de los 24.000 alumnos de Rabbi Akiva, y nos dicen una y otra vez que murieron en una peste. Y cuando se indaga más, se dice un motivo moral, que es que no se respetaban uno al otro, y eso está escrito en nuestra tradición también. Pero cuando empezamos a indagar un poquito más, cuando no nos quedamos con los datos que nos dieron, cuando no nos quedamos con el cuento escolar, que está bien que así sea, tiene un motivo y lo vamos a aprender dentro de un rato, empezamos a descubrir que la historia es mucho más complicada, que estos 24.000 alumnos o 12.000 parejas o 12.000 alumnos o los miles que hayan sido de alumnos de Rabbi Akiva, en realidad no murieron por una peste, no murieron por faltarse el respeto uno al otro. Entonces, ¿por qué la tradición dice esto? Precisamente para que nos despierte la duda y digamos, a ver, pensemos un poco, 24.000 alumnos de Rabbi Akiva, todos ellos hombres sabios, estudiosos de la Torá, cumplidores de las mitzvot. Su maestro, Rabbi Akiva, tenía como principio fundamental que ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo podríamos entender que sus 24.000 alumnos, todos ellos no cumplieran eso, todos ellos estuvieran faltando a este asunto? Y justamente por eso murieran, y en una de las épocas más terribles para el judaísmo, donde se precisaría que cada uno de los sabios, por más que tuviera algún pecadito, estuviera vivo y trabajando. ¿No se entiende entonces que Dios envíe un castigo tan terrible a tremendos sabios, a tremenda gente de bien, simplemente por el pecado de no respetarse uno a otros? Vienen sabios modernos y dan todo tipo de explicaciones y dicen que cuanto más sabio es una persona, más estricto es Dios con él, etc. Todo bien, todo aceptable, pero siguen sin entender cuál es el mensaje que hay detrás de esto, que los sabios lo pusieron ahí como un código, para que, vuelvo a decir, para que digamos, acá hay algo raro, tenemos que indagar un poquito más, no quedarnos con la explicación muy linda, moral, que nos puede enseñar cosas muy útiles, sino ver cuál es la realidad que están escondiendo los sabios y cuál es el motivo para este ocultamiento de la verdad que fue necesario. Entonces, pensemos un poco. Obviamente que Dios no iba a castigar 24.000 sabios judíos por faltarse respeto uno al otro. Obviamente que no hacemos varios días, semanas de semiduelo por un hecho ocurrido cuando tenemos tremendos sucesos espantosos en nuestra historia, como los que recordamos en Tisha B'Av, y hay solo un día, o los del 17 de Tamuz, o los del día de Tebet. Hacemos solo un día de duelo. ¿Cómo puede ser que porque unos sabios no se respetaron unos a otros, hacemos tantas semanas de duelo? Nuevamente es para crearnos esta inquietud y querer conocer más. Y cuando empezamos a conocer más, descubrimos, los 24.000 murieron en la guerra contra Roma, luchando por la libertad de los judíos, para poder ser judíos en nuestra tierra. En aquella época se llamaba Judea. Ellos estaban siguiendo detrás de su maestro Rabbi Akiva, que estaba a la cabeza espiritual del movimiento contra el Imperio Romano en Judea. En la parte práctica, como guerrero, estaba Bar Kokhba. Y entonces ellos se sumaron, tanto en lo espiritual como en lo físico. Agarraban las armas, no solamente la palabra, no solamente el estudio de la Torá, que era muy importante, obviamente, sino también las armas, luchar activamente con todo lo que tenían contra el Imperio Romano. Pero era el Imperio, y era el Imperio Romano. Y era muy sádico, y era muy hábil para matar, y era muy poderoso, y los judíos eran un pequeño número. Por más que digamos 24.000, no era nada contra los millones de romanos que tenían sus soldados, sus mercenarios, sus armas, sus tácticas, su poder. Entonces, estos 24.000 murieron de una mitad ra o mitad meshuna, una muerte mala, una muerte extraña, que los sabios explican que significa muerte a manos del rey, del gobierno. Eso hubo que ocultarlo. Hubo que ocultar esa muerte. Ahora les voy a decir por qué. Mucho tiempo después, en la época de los Gaonim, pasaron siglos, y en la época de los Gaonim fue que se empezó a decir que la muerte fue por una peste, que la áscara era una especie de plaga, etc., cuando en realidad era otro el sentido también de esta palabra. ¿Por qué? El motivo para tener que ocultar este hecho de valor de los 24.000 alumnos y su muerte contra el imperio era lo siguiente: perdimos, espantosamente perdimos. Fue una goleada histórica la que nos hicieron los romanos. Y entonces no podíamos dejar en la memoria colectiva, por lo menos en aquella época, de que hubo
una rebelión activa de sabios contra Roma. ¿Por qué? Porque los sabios iban a estar en peligro siglos después. El Imperio Romano siguió existiendo, el Imperio Romano siguió gobernando en Judea, que ellos, a propósito, lo llamaron Palestina, nombre inexistente que inventaron los romanos como una forma de ofender y de humillar a los judíos. Eliminaron Jerusalén, la llamaron Aelia Capitolina, o sea, lo que los enemigos de hoy quieren hacer, ellos, los romanos, tuvieron la ocasión de hacerlo. Volviendo a los sabios, dijeron, si los jóvenes estos estudiantes de Rabbi Akiva murieron en la lucha contra Roma, no podemos estar diciendo en el Imperio Romano, recordamos a los héroes que murieron en la guerra contra los romanos, porque es el imperio que nos está dominando. Si hacemos eso, vamos a conseguir que los romanos nos persigan, nos maten, hagan todo tipo de sadismo al cual los romanos estaban acostumbrados. Por lo tanto, tenemos que quitar el rótulo de héroes de guerra. Vamos a poner otra cosa. Y vamos a poner algo que sea contradictorio, para que la gente empiece a pensar y diga, ¿cómo puede ser 24.000 sabios que mueren porque no se respetan? Justo los alumnos de Rabbi Akiva, que decía, ama a tu prójimo como a ti mismo, es lo esencial. Justamente 24.000 en medio de una crisis tremenda, donde cada uno era importante. Todo esto son factores para que la gente dijera, acá hay algo que nos cierra. Empecemos a indagar más. Y las pistas se encuentran en la propia tradición judía, no es algo que se inventó. Voy a dejar luego algunos links. Es algo que está, pero escondido, para que los romanos no aprovecharan esta ocasión para seguir matando judíos. Eso, la primera. La segunda, si uno tiene a los combatientes, a los que van a la lucha con las armas, como héroes, los niños empiezan a tomarlo como héroes también, y quieren muchos de ellos ser así. En Israel no es extraño que los niños adolescentes, cuando van llegando a la época de la tzabá, del ejército, muchos estén con la intención de ir a las primeras filas, aunque no haya guerras como las antiguas, sigue habiendo por desgracia guerras, y sigue habiendo necesidad de ir cuerpo a cuerpo también, y entonces muchos niños adolescentes que saben que tienen que ir al ejército, dicen, yo quiero ser combatiente, quiero ser de la primera línea. Quizás nosotros que nos educamos fuera de Israel, con otra cultura, diríamos, preferimos estar en la cocina o vaya a saber dónde, que no estar enfrentando al enemigo. Hacer nuestra parte, pero desde otro lugar. Pero cuando uno nace en una sociedad donde está bien valorado el entregar todo por el resguardo de la patria, pero principalmente por la familia, por los ciudadanos, por la sociedad en la que uno vive, entonces es como muy lógico querer ser combatiente. Si se estuviera el mensaje, los 24.000 alumnos de Rabbi Akiva lucharon y dieron todo, como hizo Rabbi Akiva y otros sabios que murieron, y se sabe de ellos que murieron como mártires, entonces los niños iban a decir, queremos luchar contra Roma, y luego contra cualquier otro imperio que nos estuviera oprimiendo. Y el resultado fue espantoso. Fue destrucción total, fue pérdida de la independencia, fue multitud de esclavos, fue exilio, fue destrucción del templo, fue espantoso. Y no fue una cosita de un año o dos, fue de siglos. Entonces los sabios dijeron, quitemos la mención heroica del asunto, pongamos que el heroísmo está en el estudio de la Torá, que digo vuelta, está bien, es otra de las armas que tiene el pueblo judío. Y empecemos a quitar todo este honor del ejército. También hicieron algo parecido con los macabeos, donde el motivo principal de pronto dejó de ser, le ganamos a los griegos los poquitos contra los muchos. Se menciona, pero como irrelevante casi. Lo importante era el frasquito de aceite. Cuando en realidad el verdadero milagro no era un frasquito de aceite que duró 8 días. El verdadero milagro era un pequeño pueblo vapuleado que le ganó a los griegos, otro imperio. Pero los sabios tenían su sistema de ver las cosas, de valorar y de estar protegiendo al pueblo judío. No mentían, simplemente ponían el punto, el acento en otro lugar y aparte ocultaban historias, pero dejaban evidencias para poder llegar a ellas. No era eliminar la historia, sino cuidarnos, protegiéndonos de que lo que y cómo se cuenta. Entonces, tengámoslos bien en cuenta. Los 24.000 eran héroes, no murieron por faltarse al respeto, murieron por tener mucho respeto por ellos mismos, por sus compañeros, por sus familias, por su nación. Eran héroes de la patria, que dieron todo por la patria, como hizo su maestro Rabbi Akiva también, como hizo Bar Kokhba, al quien después se lo maltrató tanto y se lo trató de sinvergüenza, y fue un héroe. Al menos tuvimos esa independencia durante 3 años, y no en vano Rabbi Akiva pensó que era el Mashiach. ¿Por qué? Porque consiguió cosas que hasta casi 2000 años después no se volvieron a conseguir, cuando tuvimos y tenemos el Estado de Israel, que seguirá eternamente.
Entonces tengámoslos claros. Cuando llegue el nuevo Lag BaOmer, el año que viene y los próximos, festejemos a Rabbi Shimon Bar Yochai, otro de los alumnos de Rabbi Akiva. Festejemos todo lo que nos dicen, pero no tengamos esa patética mirada de los héroes judíos que murieron luchando